Seguimos hablando de la segunda parte de la inmundicia. Levítico capítulo 15 versículo 16 dice: cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y el versículo 17 sigue diciendo: y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. El versículo 18 sigue diciendo: y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. El versículo 24 dice: si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Ahora, la pregunta es, ¿todavía eso es? No, porque no estamos bajo la ley de Moisés. Esto no quiere decir de que usted no sea aseado. Es importante entender de que la ley y la gracia están separadas, y cuando no entendemos eso es cuando se tiene la confusión. Ahora, estar en la gracia no es que yo adultere. No, el mandamiento dice: no adulterarás. Los mandamientos son universales, es decir, no cambian. ¿Qué cambió? Las abluciones de la ley, los rituales ceremoniales que se hacían. Ahora, en cuanto a los animales, también se consideraban inmundos en la ley de Moisés. Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14 versículo 3 al 21, allí decía que no se podía comer. Ahora, ¿será pecado hoy comer cerdo? No. Lo que hay que tener es cuidado en la buena calidad, ¿sí? Es decir, ¿qué clase de cerdo como? Debo ser cuidadoso al comprarlo. Los de la ley dicen: no se puede comer cerdo, pero si esta persona guarda la ley de Moisés, debería lavarse, aislarse 7 días por el periodo menstrual, y por esto no podría ir al templo. No podrá participar de la iglesia, porque esto lo decía la ley de Moisés. Los de la ley de Moisés no comen cerdo, pero pasan por alto esta advertencia. Y no he visto algún pastor parado en la entrada del templo preguntando a las hermanas: ¿ustedes vienen bien? ¿No están inmundas? Y esto no ocurre en ninguna iglesia. Los defensores de la ley cumplen ciertas cosas que les convienen, pero traspasan el mandamiento, y por eso Santiago dijo en el capítulo 2 versículo 10: porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Y por eso es mejor vivir en la gracia. Pablo dijo en la carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 16: por tanto nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto quiere decir: usted puede comer lo que quiera, la palabra de Dios no lo va a condenar por eso. Jesús dijo algo muy importante en Mateo capítulo 15 versículo 11: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, a esto contamina al hombre. El apóstol Pablo dice que nosotros, los que vivimos en la gracia, somos libres. Y Efesios capítulo 2 versículo 15 dice: aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, hablando de los gentiles y de los judíos. Gálatas capítulo 5 versículo 4, el apóstol Pablo dijo: de Cristo os desligasteis los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo dice: de quien sigue practicando la ley de Moisés ha caído de la gracia. Por eso ya no tenemos que hacer rituales de purificación. Pablo está hablando en las obras de la carne. En cuanto a la inmundicia, la cual es una obra de la carne, es un proceder que yo tengo, el cual contradice los principios establecidos por Dios. Pablo aclara en qué me contaminan moral y espiritualmente: en inmundicia, porque el adulterio, la fornicación, la homosexualidad,
las orgías, el engaño, la maledicencia, la borrachera, todo aquello que es inmundicia, porque me contamina, me ensucia moral y espiritualmente. Por eso, estas características de la obra de la carne caben dentro de la inmundicia, porque me contaminan. ¿Qué contaminan? El cuerpo, mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo dice de que hay un bloque que cabe entre la inmundicia, y es todo lo que dañe mi relación con Dios. ¿Cómo? Es todo lo que daña mi relación con Dios. Por lo tanto, mancha mi relación con Dios. Y por lo tanto, al estar manchado, me hace inmundo espiritual y moralmente. Mateo capítulo 15, versículo 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. El versículo 20 dice: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Pero si eres maldiciente, homosexual, mentiroso, borracho, adúltero, fornicario, idólatra, etc., eres inmundo, porque no habitas con Dios, porque Dios habita en santidad, y santidad quiere decir de que Dios es limpio y santo, del cual exige de nosotros santidad. El apóstol Pablo, al hablar de la inmundicia, no está hablando de que debemos estar limpios, nos está hablando de que debemos estar limpios moral y espiritualmente. Esto es un factor de conciencia. Es difícil, pero la respuesta es sí. Debemos alcanzar el propósito de la perfección, de limpiarme y mantenerme limpio. Debemos ser espiritual y moralmente limpios, porque Dios no acepta la inmundicia. El Salmo 24, versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y el versículo 4 dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. En conclusión, ¿qué es inmundicia? Es una suciedad, una contaminación que le hace inmundo todo aquello que va en contra de los parámetros de Dios. Y como ejemplo, estamos viendo las características de las obras de la carne, y por ser una contaminación para el cuerpo, se resume en inmundicia. Y Jehová Dios no acepta la inmundicia, porque Jehová Dios es limpio y santo. Si entendiste el mensaje, si debes cambiar, si llegas a estar en inmundicia, hazlo para que seas limpio y vayas perfeccionándote hacia la santidad. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.